Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, creo que le da una vuelta de tuerca completa a todo lo que la humanidad cree sobre sí misma. Totalmente. Porque claro, siempre nos han vendido esa idea, casi como un dogma inamovible, de que nuestra especie se define exclusivamente por la razón. O sea, como si fuéramos procesadores lógicos andantes, ¿verdad? Sí, sí. Existe esa ilusión constante de que el intelecto es el único piloto al mando de nuestras vidas. Y bueno, es un enfoque muy parcial. Exacto. Pero la premisa de esta inversión profunda que vamos a hacer hoy es radicalmente distinta. La tesis central que vamos a explorar es que no somos seres racionales. Es decir, en realidad somos seres emocionales que, de vez en cuando razonan. De vez en cuando y a veces ni eso. Tal cual. Y el objetivo hoy es extraer las joyas de conocimiento de un material que es, francamente, increíblemente revelador. Está basado en la obra del doctor Daniel López Rossetti, Emoción y Sentimientos. La misión, para quienes nos escuchan, es comprender cómo funciona de verdad la arquitectura de la mente. ¿Qué falta nos hace? Ya te digo. Vamos a ver cómo la biología evolutiva y esas emociones primarias dictan en secreto absolutamente todo en el día a día. Desde qué decisión tomamos en el supermercado hasta literalmente la salud de nuestro propio corazón. Es que es un enfoque muy, muy necesario. Durante siglos se ha puesto la razón en un pedestal enorme, ignorando por completo que el motor real está en otra parte. Y para visualizar esto desde el principio, en los apuntes hay una metáfora que me parece buenísima. A ver, imaginemos por un momento que el cerebro humano es un edificio corporativo ultramoderno, de estos de 10 plantas. De los que tienen todo acristalado. Eso es. Pues la razón, el intelecto, la lógica, las matemáticas, todo eso estaría en el lujoso 10º piso, con unas vistas espectaculares, despachos de diseño, todo perfecto. Pero las emociones son los cimientos, son la planta baja y el subsuelo. Y la clave de esa analogía es puramente estructural. Porque si alguien pone una bomba en esos cimientos emocionales, da exactamente igual lo brillante que sea el intelecto del 10º piso. Da igual lo bonitas que sean las vistas. Exacto. Todo el edificio racional se derrumba por completo. O sea, sin una base emocional sólida, las decisiones racionales simplemente no se sostienen. La supervivencia de nuestra especie ha dependido de respuestas emocionales inmediatas muchísimo antes de que existiera la más mínima capacidad de formular pensamientos abstractos. Claro. Comprender esta jerarquía arquitectónica, donde la planta baja manda sobre el ático, es el primer paso indispensable para alcanzar eso que hoy llamamos inteligencia emocional. Vale, pues vamos a desglosar esto utilizando una escala temporal que realmente pone las cosas en perspectiva. Porque a veces nos cuesta visualizar el tiempo evolutivo, son cifras tan grandes que el cerebro no las procesa bien. Es verdad, perdemos la noción. Pues el texto nos plantea un viaje imaginario por Argentina para entender cuánto tiempo llevan las emociones con nosotros frente a la razón. Si toda la evolución humana fuera un viaje en coche desde el extremo sur, desde Ushuaia... Que estaríamos hablando de hace unos 3,5 millones de años con el Australopithecus. Justo. Desde ahí hasta terminar en el extremo norte, en La Quiaca, resulta que las emociones se suben al coche en el kilómetro cero, allí en Ushuaia. Han estado ahí desde el primer segundo del viaje. Exacto. Han estado al volante casi todo el camino. Sin embargo, la razón, lo que entendemos por el Homo sapiens moderno, no asoma la cabeza hasta los últimos kilómetros de la ruta. Ya llegando al norte. Casi al aparcar. Sí. Y para rematarlo, la escritura, que sería la joya de la corona de nuestro intelecto, aparece apenas a 6 kilómetros de llegar al destino final, de un viaje inmenso. Lo fascinante aquí es cómo esta línea de tiempo evolutiva no es solo una curiosidad histórica para eruditos, se manifiesta físicamente en nuestras reacciones de hoy en día. Y quien sentó las bases para entender esto no fue un psicólogo moderno, sino Charles Darwin. Darwin. El de la evolución de las especies y los pinzones. El mismo. Durante su famosísimo viaje de 5 años a bordo del Beagle, Darwin no solo miraba picos de aves o fósiles de tortugas, fue un pionero brutal de la psicología evolutiva. Ah, fíjate. Él ya observó y postuló que las expresiones de ciertas emociones son innatas. Que vienen de fábrica, vamos, e incluso que las compartimos con algunos animales. Y lo más interesante es que más de un siglo después, el investigador Paul Ekman decidió poner a prueba esta teoría de Darwin de una forma bastante extrema. Sí, esta es la parte de la tribu aislada, ¿verdad?
Cuando lo leí me pareció una historia tremenda. Es que es de película. Ekman viajó nada menos que a Papúa Nueva Guinea para estudiar a la tribu Fore. Hablamos de una cultura completamente aislada del resto del mundo moderno, sin televisión, sin revistas, sin ningún contacto exterior. ¿Aislados de verdad? Totalmente. De hecho, eran conocidos porque en sus ritos funerarios tradicionales practicaban el canibalismo y consumían los cerebros de sus difuntos. Bueno, un público un poco complicado para hacer un estudio de psicología, desde luego. Sin duda, pero era el escenario perfecto, fíjate, porque descartaba cualquier influencia cultural moderna. Ekman descubrió que los miembros de esta tribu, a pesar de su aislamiento total, ponían exactamente las mismas caras para expresar las 6 emociones básicas. Que son miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa, si no me equivoco. Eso es, ponían la misma cara que pondría un oficinista en el centro de Madrid o en Tokio. O sea que el gesto no se aprende viendo a los padres o a la sociedad. Exacto. Esto confirmó que no aprendemos a poner cara de miedo. Nacemos con un programa neurológico preinstalado. Es tan innato que las personas con ceguera de nacimiento, que jamás en su vida han visto un rostro asustado, configuran exactamente la misma expresión facial ante un peligro. Esa universalidad es alucinante, de verdad. Y hablando de expresiones, el material hace una distinción muy útil para el día a día entre la sonrisa social, esa sonrisa falsa o de cortesía, y la sonrisa genuina. El clásico detector de falsedad. Claro, todos hemos notado alguna vez que alguien nos sonríe, pero algo no encaja. Por ejemplo, la típica sonrisa forzada que le pones a un vecino pesado cuando te lo encuentras en el ascensor por la mañana. Sí, el instinto nos avisa de que ahí falta algo. Y tiene una explicación fisiológica muy precisa. La sonrisa auténtica se conoce en neurología como la sonrisa de Duchenne, por el médico francés que la documentó. Cuando alguien experimenta una alegría real, no solo eleva las comisuras de los labios. Hay algo más. Hay una contracción involuntaria de los músculos alrededor de los ojos. Se forman las famosas patas de gallo. Y el truco está en la palabra involuntaria, ¿no? Exactamente. La sonrisa de Duchenne depende directamente de los circuitos emocionales profundos del cerebro, del sistema límbico. No se puede fingir a voluntad, Por mucho que lo intentes. por mucho que practiques frente al espejo. En cambio, la sonrisa social del ascensor está controlada por la corteza motora voluntaria. Es un movimiento puramente mecánico. El cerebro del que mira detecta la diferencia al instante. No puedes falsificar una emoción profunda tan fácilmente. Es como si el cuerpo tuviera un detector de mentiras incorporado. Y esto nos lleva a un punto crucial del análisis, porque solemos usar las palabras emoción y sentimiento como si fueran sinónimos en una conversación normal, pero biológicamente son cosas muy distintas. Muy, muy diferentes. La emoción, según el texto, es puramente física, es ancestral, es aguda. Es un pico automático diseñado para la supervivencia pura y dura, como huir de un león en la sabana. Pero el sentimiento es otra historia. El sentimiento es esa misma emoción primigenia, pero pasada por el filtro de la conciencia. Es cuando el intelecto procesa ese golpe físico, lo etiqueta mentalmente y lo sostiene en el tiempo. Para ilustrar esto, las fuentes utilizan una historia clásica que todos conocemos, el mito de David y Goliat. Imaginemos la escena. Tienes a un gigante de 3 metros, armado hasta los dientes y con ganas de matar, plantado delante de ti. Una pesadilla, claro. La reacción primaria y automática de David tuvo que ser, biológicamente, el miedo. Un latido a 1000 por hora, sudor frío, la adrenalina por las nubes, el cuerpo gritando que huya de ahí. Y esa es la emoción en estado puro, tomando el control de la planta baja del edificio del que hablábamos. Exacto. Pero lo que le hace quedarse ahí quieto, cargar la onda y lanzar la pierna no es el miedo. Es la fuerza sostenida de un sentimiento elaborado, que en su caso fue la fe, o el sentido del deber. La emoción fue el pico de estrés inicial, pero el sentimiento fue la convicción consciente que logró domar ese instinto básico de huida. Me parece una forma muy gráfica de separar ambas cosas. Es un ejemplo perfecto. Y fíjate cómo esa interacción constante entre nuestras respuestas automáticas y nuestro procesamiento consciente se puede ver hasta en la historia del arte. El análisis detalla el caso de la Gioconda, la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es probablemente el mayor enigma visual que existe. Siempre se habla de su sonrisa misteriosa, pero ¿qué tiene que ver con la neurología?
Pues todo. Leonardo da Vinci no solo era un pintor extraordinario, era un genio absoluto de la anatomía humana. Sabía exactamente cómo funcionaban los músculos del rostro. En la Gioconda usó una técnica llamada esfumato, que difumina los contornos y crea un juego de luces y sombras muy ambiguo. Pero el secreto neurológico está en cómo nuestro cerebro lee esa imagen. A ver, cuenta. Cuando observamos un rostro de frente, nuestro hemisferio derecho, que es el especialista en procesar caras y emociones, analiza siempre en primer lugar la mitad izquierda de la imagen que tenemos delante. O sea que miramos de forma asimétrica sin darnos cuenta. Así es. Y si divides visualmente la boca de la Mona Lisa justo por la mitad, pasa algo increíble. El lado izquierdo de su rostro parece completamente serio, neutral. Ajá. Pero si miras el lado derecho del cuadro, la comisura está ligeramente elevada. Esboza esa suave sonrisa social de la que hablábamos antes. ¡Qué barbaridad! Entonces, Leonardo pintó dos expresiones diferentes en la misma boca. Y ahí es donde la mente del espectador colapsa suavemente. Nuestro cerebro racional, el del 10º piso, intenta integrar las dos mitades en un solo rostro coherente. Pero claro, recibe señales biológicas contradictorias. Por un lado seriedad, por otro una media sonrisa. Y no sabe qué hacer con eso. Esta confusión neurológica es lo que interpretamos como esa misteriosa sensación de paz. No es una alegría desbordante, ni una tristeza profunda. Es, literalmente, el cerebro intentando dar sentido a un estímulo dual. Da Vinci hackeó nuestro procesamiento emocional hace más de 500 años. Madre mía, es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque vemos que las emociones no solo deciden qué nos parece bello o si huimos de un gigante, sino que son el pegamento absoluto de nuestra memoria. El material explica que la amígdala cerebral, que funciona como la alarma de incendios del miedo, trabaja mano a mano con el hipocampo. Que sería el archivero del cerebro, el que guarda el contexto espacial y temporal. Exactamente. Esa alianza neurológica es vital, y el ejemplo perfecto que proponen es el impacto de eventos históricos traumáticos. Tomemos el atentado de las Torres Gemelas. Cualquier persona que tuviera uso de razón aquel 11 de septiembre recuerda con exactitud milimétrica dónde estaba, con quién hablaba o qué estaba haciendo en el momento exacto en que vio la noticia. Es como si se parara el tiempo. Claro, la rutina diaria de ese mes se te olvida por completo, pero ese día no. El impacto emocional inyectó una especie de cemento desecado rápido en los circuitos neuronales. Fundió la emoción con el recuerdo para siempre. Totalmente. Esta fusión entre emoción y memoria nos demuestra que la cognición aislada no funciona. De hecho, no se pueden tomar decisiones lógicas o racionales sin consultar a las emociones. Parece contraintuitivo. Lo parece, pero para demostrarlo empíricamente, la ciencia cuenta con uno de los casos clínicos más famosos y, sinceramente, más escalofriantes de la historia de la medicina. El de Phineas Gage, en el año 1848. La historia de la barra de hierro. Tela con esto. Yo cuando lo leí, se me pusieron los pelos de punta. Es un caso impactante. Gage era el capataz de una obra ferroviaria en Estados Unidos. Se le describía como un trabajador ejemplar. Era responsable, educado, eficiente, un líder nato. Pero hubo un accidente con explosivos durante una maniobra. Una barra de hierro macizo, de más de 1 metro de largo y unos 6 kilos de peso, salió disparada como un misil. ¡Buah! Le entró por la mejilla izquierda y le atravesó el cráneo, saliendo por la parte superior de la cabeza. Aterrizó a varios metros de distancia. Es que solo imaginarlo. Y lo más incomprensible de todo el relato es que el hombre sobrevivió a eso. En pleno siglo XIX. Sobrevivió, y de una forma que dejó perplejos a los médicos de la época. Físicamente se recuperó bastante rápido. Conservó la memoria intacta, podía hablar perfectamente, podía caminar y realizar cálculos matemáticos complejos. Su intelecto puro, su coeficiente intelectual, digamos, parecía intacto. Pero hubo un pero gigantesco que lo cambió todo. Un pero enorme. El hierro había destruido una zona cerebral muy concreta, el área prefrontal ventromedial. Esta zona actúa como un puente vital entre el razonamiento lógico y el procesamiento emocional complejo. Al perder esa conexión física, Gage sufrió una transformación de personalidad devastadora. Dejó de ser el mismo. Pasó de ser un caballero educado a una persona impulsiva, procaz, maleducada e incapaz de mantener ningún empleo. Hacía planes futuros que abandonaba a los 5 minutos. Perdió lo que en el texto llaman su freno moral.
Exactamente. Perdió su brújula emocional. Podía calcular lógicamente las consecuencias de un acto, pero al no sentir ninguna emoción respecto a esas consecuencias, le daban igual. El caso de Gates demostró que, sin las emociones funcionando como marcadores que nos dicen esto está bien o esto es peligroso, la razón pura se pierde. Sin emociones nos volvemos socialmente disfuncionales. Es una barbaridad cómo una lesión física demuestra algo tan filosófico, ¿verdad? Y siguiendo con esta red de conexiones emocionales, el análisis salta a cómo somos capaces de conectar con las emociones de los demás. Ese puente invisible que llamamos empatía. Un pilar de nuestra especie. Pues resulta que la empatía tiene una base biológica que se descubrió, casi por accidente, en un laboratorio de Parma, en Italia, allá por 1996. El famosísimo experimento de los macacos. Ese mismo. Los científicos tenían a un mono macaco completamente quieto, inmovilizado, pero conectado a unos sensores para medir su actividad cerebral. En un momento dado, a uno de los investigadores le entra hambre, coge un plátano y empieza a comérselo justo delante del mono. Así de casualidad. De casualidad total. Y de repente, los monitores del mono empiezan a pitar. Registraban que las áreas motoras del cerebro del animal se estaban activando exactamente como si él mismo estuviera pelando y comiendo el plátano, aunque no movía ni un músculo, estaba quieto. Ese hallazgo revolucionó la neurociencia. Fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Son unas células que se disparan tanto cuando ejecutamos una acción como cuando vemos a otro ejecutarla. Es un simulador interno de la realidad del otro. Y explican tantas cosas. Todo. Constituyen la base neurológica de la empatía. Son las culpables de que alguien llore en el cine viendo un personaje ficticio sufrir, o de que bostecemos cuando otro bosteza en el metro. Sentimos la acción o la emoción del otro como propia. Claro, es lo que nos permite vivir en sociedad y entendernos. Pero los apuntes también advierten que este sistema no le funciona bien a todo el mundo. Hay una condición que me ha llamado muchísimo la atención llamada alexitimia, que afecta a un 10% de la población. Es una cifra altísima. O sea, a 1 de cada 10 personas que nos cruzamos. Básicamente es un analfabetismo emocional. Es la incapacidad del cerebro para poner palabras a lo que se está sintiendo. Y el drama real de la alexitimia no es que la persona no sienta, sino que la mente racional no se entera de lo que pasa. El cuerpo sufre el impacto emocional de un susto o un disgusto. Se segrega adrenalina, el corazón se acelera, el estómago se contrae, pero al no poder identificar conscientemente ese malestar, no hay forma de gestionarlo ni de verbalizarlo. Se queda enquistado. Totalmente. El resultado suele ser un rosario de dolencias físicas inexplicables, problemas digestivos crónicos, migrañas, taquicardias severas. El cuerpo está gritando todo el rato, pero la mente racional es sorda. El cuerpo siempre lleva la cuenta de todo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos hasta qué punto el cuerpo y la mente están atados en corto, especialmente en las pasiones humanas más extremas. El material profundiza mucho en la biología del amor y del odio. Son las dos caras de la misma moneda neuroquímica. Cuando alguien se enamora ocurre una auténtica tormenta química. Se inundan los circuitos de recompensa con dopamina y oxitocina que generan todo ese placer y apego, pero lo más llamativo, lo que te deja de piedra, es que, simultáneamente, se desactiva una gran parte de la corteza prefrontal. Que es precisamente la zona del juicio crítico. Vamos, que lo de que el amor es ciego no es una frase hecha de un poema, es un diagnóstico médico literal. El enamorado tiene apagada la zona del razonamiento. Tal cual, el enamorado no razona. No ve los efectos. Sin embargo, con el odio ocurre algo diametralmente opuesto y bastante inquietante. Sí, es fascinante. A nivel de intensidad y de activación de circuitos, el odio y el amor se parecen muchísimo. Ambos desatan picos altísimos de adrenalina, sudoración, energía focalizada. Pero la diferencia radical es que en el odio, la corteza prefrontal, el juicio, no se apaga. Al contrario, permanece completamente activa. O sea que el que odia mantiene toda su capacidad de cálculo intacta. Mantiene una frialdad lógica totalmente focalizada en destruir o dañar a quien odia. El enamorado pierde el juicio, flota en una nube, pero el que odia utiliza su raciocinio como un arma muy afilada, alimentada por una emoción destructiva. Y como es una emoción prolongada y tan tóxica, acaba pasando una factura tremenda al organismo. Pues fíjate que la civilización del antiguo Egipto, hace miles de años, ya intuía esta conexión de una forma poética pero increíblemente certera. Es asombroso cómo lo veían. Tenían esa ceremonia mitológica llamada el peso del corazón. El famoso juicio de Osiris. Exacto.
Creían que al morir, el dios Osiris ponía el corazón del difunto en un lado de una balanza, y en el otro plato ponía la pluma de la diosa Maat, que representaba la verdad y la justicia cósmica. Para los egipcios, todo lo que una persona había sufrido, odiado o amado, se quedaba físicamente grabado en el corazón. Pesaba. Era el corazón, y no el cerebro, el que guardaba el registro de nuestras emociones. Y aunque hoy sabemos, gracias a la ciencia, que la sala de máquinas está en el cerebro, los egipcios acertaron de pleno en algo fundamental. El corazón es el órgano diana que recibe el golpe directo del sufrimiento emocional. Fíjate en un dato médico que aporta el libro y que es desolador. El ser humano es el único animal en la faz de la Tierra que padece infartos de miocardio agudos. El único. A ver, un animal salvaje no puede infartarse si se asusta mucho. Puede tener las arterias obstruidas por la edad o la dieta, pero no sufre el infarto emocional como nosotros, porque un animal en la selva solo se estresa si tiene un depredador delante. Si escapa del león, a los 2 minutos está pastando tranquilamente. El estrés desaparece. Claro, vuelve a la calma. Sin embargo, el ser humano tiene un cerebro moderno, capaz de imaginar el futuro, de anticipar desgracias que no han ocurrido, de sufrir por la hipoteca, de rumiar rencores del pasado una y otra vez. Todo ese estrés psicosocial crónico somete a un corazón primitivo a una presión para la que biológicamente no está diseñado. Tenemos un cerebro moderno machacando a un corazón antiguo. Y hay un dato clínico en los textos que lo ilustra a la perfección y me dejó mudo. Demuestra cómo una emoción puramente cultural, algo inventado por nosotros, puede ser letal a gran escala. Ponen el ejemplo del Mundial de Fútbol de 1998. Aquel partido. Aquel partido mítico donde Inglaterra fue eliminada por Argentina en una tanda de penaltis agónica. Fue un evento de una tensión nacional tremenda para los ingleses. Pues el nivel de frustración, de ira y de estrés colectivo en Inglaterra fue tan brutal que en los 3 días posteriores a la eliminación, los ingresos hospitalarios por infarto agudo en todo el país se dispararon un 25%. Es una locura. Un 25% más de infartos por culpa de un partido de fútbol. Queda médicamente comprobado que emociones intensas como la ira o el sufrimiento prolongado son capaces de romper, literalmente, la placa de las arterias, formar un coágulo y provocar la muerte. Las emociones te pueden romper el corazón. Ese pico estadístico es la prueba definitiva de nuestra inmensa vulnerabilidad emocional. Y si recapitulamos todo lo que hemos ido viendo en esta inmersión profunda, el mensaje unificador es muy claro. Desarrollar la inteligencia emocional no es una moda pasajera de autoayuda. Es una cuestión pura y dura de supervivencia biológica. Es que te va la vida en ello. Literalmente. No somos máquinas. Entender que funcionamos con instintos prehistóricos, saber cuándo una respuesta es automática y educarnos poco a poco para frenar los impulsos destructivos es lo que prolonga la vida del corazón. Cuidar la planta baja del edificio emocional es lo que mantiene en pie toda la estructura racional. Es que te cambia totalmente la forma de ver las cosas, ¿verdad? Desde saber por qué sonreímos de verdad hasta entender por qué nos dan taquicardias por un mail del jefe. Queda clarísimo que el intelecto puede ser el volante con el que dirigimos, pero la emoción es el motor de absolutamente todo. Esto plantea una pregunta importante para cerrar, mirando un poco hacia el futuro y conectando conceptos. Al principio hablábamos de Paul Ekman y sus estudios en Papúa Nueva Guinea sobre cómo los músculos faciales revelan las emociones ocultas. ¿Recuerdas? Sí, la sonrisa verdadera y las microexpresiones universales. Pues bien, Ekman desarrolló un sistema informático, el FACS, que mapea decenas de movimientos musculares faciales de forma milimétrica. Hoy en día, la inteligencia artificial y las cámaras de alta resolución pueden leer estas microexpresiones involuntarias muchísimo más rápido que nosotros. Hablamos de una leve dilatación de pupila o un microgesto de asco que dura milisegundos. Ya. Lo detectan mejor de lo que somos capaces nosotros mismos al mirarnos al espejo. O sea que una máquina puede saber que tengo miedo o que algo me gusta antes de que yo mismo me dé cuenta conscientemente. Exactamente. Y la reflexión provocadora que queda en el aire para quienes nos escuchan hoy es esta. Si la tecnología ya es capaz de leer nuestro código fuente emocional mejor que nosotros mismos, llegará el momento en el que puedan hackear nuestros instintos básicos, de tal manera que nuestra tan adorada razón sea incapaz de defenderse. Uf. ¿Qué pasará con nuestras decisiones, nuestras compras o nuestros votos cuando un algoritmo sepa manipular los cimientos de nuestro edificio antes de que la alarma llegue a sonar en el 10º piso?
Ahí dejo eso para darle una vuelta. Madre mía. Una perspectiva fascinante y francamente un poco escalofriante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la arquitectura de nuestra propia mente. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.